Somos tu impulso para continuar la semana. De Camino con Jesús, con el Padre Jason y el Padre Arnaldo. Y aquí estamos en este programa especial de Semana Santa, hoy lunes santo 14 de abril del año 2014, celebrando esta semana de encontrarnos con el Señor, de encontrarnos con Jesucristo. Y al comienzo del programa estuvimos hablando de varias noticias buenas que han ido pasando durante estos días y tenemos a alguien con nosotros, ¿verdad, Padre? Sí, tenemos la alegría de contar esta tarde con Monseñor Daniel Fernández, obispo de Arecibo. Saludos, Monseñor. Saludos a ustedes y a todos los hermanos que nos están escuchando. Qué bueno. Qué alegría, gracias por estar acá con nosotros en De Camino con Jesús. Tienes la oportunidad de hablarle a todo Puerto Rico sobre esta noticia tan grata en estos días. Bueno, antes que nada quisiera agradecerles a ambos la invitación para poderme dirigir a todos a través de Católica Radio y resaltar precisamente la alegría como lo hacía la liturgia del domingo de Ramos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, anticipando lo que es la alegría total, ¿verdad?, y desbordante de la Iglesia al celebrar la Pascua del Señor, ¿no?, su paso de la muerte a la vida. Y precisamente en ese contexto pascual es que desde el primer momento asumí, ¿verdad?, lo que se decía acerca de mi persona, y desde esa clave pascual es también acogido en la noticia comunicada por el Vaticano en referencia a mi persona. Yo creo que el cristiano tiene que saber siempre poner su vida a la luz de Cristo, saber interpretar todos los acontecimientos de esa clave pascual, ¿no?, que nos recuerda que es a través del dolor, del sufrimiento, cómo se llega a la alegría de la resurrección. Así que en ese sentido ha sido muy significativo en el momento en el que ha ocurrido esa comunicación de la Santa Sede, que nos permite a todos vivir, ¿verdad?, estos días intensamente desde la experiencia, esa clave pascual y esa pues alegría a la que somos invitados durante los días grandes de la celebración de la resurrección del Señor. Monseñor, por escrito señala que desde el primer momento perdonó a los autores de las mismas y le pide al Señor que les conceda paz espiritual. Y son días que la palabra perdón resalta. ¿Qué nos dice, Monseñor? Bueno, precisamente estos días nos recuerdan a nosotros el perdón que nosotros hemos recibido del Señor, ¿no? Allí desde la cruz Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de esa manera nos dio una lección que en definitiva es una lección de amor, ¿verdad? Es el amor el que nos hace capaces a todos de perdonar. Y en ese sentido, Jesús, que nos ha pedido que amemos, ¿verdad?, como Él nos ama, pues esa enseñanza del Señor tiene que convertirse en realidad en los acontecimientos de la vida diaria, y cuando sobre todo somos sometidos a pruebas de ese amor, y situaciones como esta entiendo que son ocasiones para nosotros demostrarle a Dios que realmente somos capaces de amar por encima de todo, y por lo tanto, como consecuencia de ese amor, pues también perdonar. Así que lo veo eso como una oportunidad, ¿no? Yo creo que en la vida situaciones de esta índole y de tantas situaciones que podemos nosotros ser víctimas, todos los cristianos, a lo largo de nuestra vida, debemos tratar de convertir esas situaciones en oportunidades para amar, ¿no? Y siempre le he pedido al Señor esa gracia, y el Señor me la ha concedido, ¿no? Y por eso he dicho que desde el comienzo el Señor me ha permitido tener esa actitud, ¿verdad?, para con las personas que realizaron esa acción, y que hoy les reitero, ¿verdad?, mi amor cristiano hacia ellos, porque es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Ah, que sí. Monseñor Daniel, su lema creo que está en el escudo, ¿verdad? Sí. No hay temor en el amor. Me gusta porque ha estado hablando de todo ¿verdad?, de esa actitud que no nos viene de nuestra propia capacidad, de nuestra fuerza, sino como un don, como un regalo, el amor de Dios como un don, y que uno, pues, con la debilidad humana lo va transmitiendo a los demás.
Y veía que también en el comunicado de prensa hablaba pues del sufrimiento de la calumnia, ¿verdad? De la difamación. Quizá, y el contexto, yo creo que no sé, el Señor en su providencia, ¿verdad? Permite ciertas cosas, bueno, que permite cosas que nos ayudan muchísimo, porque también precisamente esta noticia y entrando dentro de todo el misterio pascual y toda esta cruz que ha tenido que llevar durante este tiempo de Cuaresma, no sé, quizás alguna palabra, porque también, al igual que usted padeció todo ese sufrimiento, pues también hay muchos cristianos que entran dentro de esta Semana Santa quizá con algún sufrimiento, de alguna traición, de alguna difamación, de alguna calumnia, de algo, pues alguna palabrita en donde se puede experimentar eso de que en el amor, aunque quizás se pase por momentos de dolor, de sufrimientos, no hay temor en el amor. Sí, de hecho ayer, Domingo de Ramos, reflexionaba un poco con el pueblo sobre esto a la luz de la pasión del Señor, que nos va narrando allí todo su sufrimiento, ¿no? Ya desde la oración en el huerto, ¿no? Aquel sentir que moría de tristeza, aquella angustia, ¿no? Los discípulos que se quedan dormidos, la traición de Judas, y así todos los acontecimientos de la pasión del Señor encuentran eco en la vida de todos nosotros los cristianos, que también pasamos por traiciones, que también hay personas que se burlan de nosotros, que a veces somos maltratados físicamente, acusados falsamente. Sin duda que lo que leemos en la pasión del Señor, cuando miramos la vida nuestra como cristianos, pues encontramos cómo el Señor ha padecido primero que nosotros esos sufrimientos, y en el modo como Él lo padeció, que fue aceptándolo como la voluntad del Padre y ofreciéndolo por amor, por nuestra salvación. Ahí es que nosotros encontramos la manera de sobrellevar nuestros propios sufrimientos, sabiéndolos unir a los sufrimientos de Jesús y sabiendo asumirlos con el mismo amor, porque ahí es que está la clave, ¿verdad? Con el mismo amor con que Jesús llevó sus sufrimientos, cargó con su cruz, y nosotros sabemos llevar los nuestros también con amor, ¿verdad? Y por amor a Él, sin duda que esos sufrimientos se convierten para el cristiano en un camino de santificación. Y esa es la clave. Eso, evidentemente, yo digo que es como una especie de revolución, ¿verdad? Del pensamiento y de la vida. O sea, el cristiano sabe entonces dar la vuelta, ¿no? A esas situaciones que desde el punto de vista puramente humano se pueden ver como negativas. Sin embargo, el cristiano, aún a esas situaciones negativas, trágicas, dolorosas, puede darle la vuelta y convertirla en santificación. No por su propia fuerza, evidentemente, sino por la acción de Dios, ¿no? En la medida en que, como he dicho, esas situaciones, por más negativas o desgraciadas que sean, el cristiano las sabe asumir con amor, las puede convertir en gracia para él, ¿verdad? Y para los demás. Así que esa es, ¿verdad? Yo creo que la oferta grande que el cristianismo hace al mundo, ¿verdad? Una manera distinta de ver las cosas, es una visión sobrenatural. También ayer lo recordaba, como el pueblo sencillo, humilde, supo reconocer en aquel que entraba montado en un asno al Rey, al Mesías, al Salvador, mientras que otros no quisieron reconocerlo. Entonces, ¿cómo miramos hoy la realidad? Sabemos reconocer a Dios presente en nuestras vidas, sabemos reconocer a Dios presente en las circunstancias, o por el contrario nos dejamos cegar por el mismo dolor, a veces por el mismo sufrimiento o frustración, y no sabemos descubrir a un Dios que siempre está presente, que siempre nos acompaña en la alegría, en la tristeza, ¿no? Cuando las cosas no salen bien, cuando las cosas no salen mal, Dios siempre está ahí. Y como dice San Pablo, Dios todo lo dispone para el bien de los que le aman. Entonces se trata de eso, de dejar a Dios disponer las cosas como Él mejor crea. Él sabe cuándo, Él sabe cómo. Tenemos que ser pacientes, ¿no? Esperar y confiar. Saber que Dios siempre hace su obra, que Dios nunca deja nuestras oraciones y nuestras necesidades sin atender, sino que siempre viene en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Y la Semana Santa nos recuerda precisamente todo esto. Monseñor, en estos días la Iglesia, como Iglesia, estaremos convocando a los fieles, y no cabe duda que la prensa hace su parte en subrayar pues las debilidades de la Iglesia. ¿Qué podría decirle usted como obispo, como pastor, a esos católicos que pues sienten un poco como de
no sé, duda, que miran pues como, ¿verdad? De lejos a la iglesia. Vamos a decir, ¿qué mensaje podría darnos para confiar en la iglesia, para seguir estando en la iglesia? Bueno, sabemos que la iglesia es una santa, católica y apostólica, lo recitamos siempre en el credo, sabemos que es santa en Cristo, que es su fundamento, ¿verdad? Y su fundador, pecadora en nosotros que somos sus miembros. Y es importante al contemplar la iglesia, entenderla como un misterio, ¿verdad? En el cual Dios se hace presente, ¿verdad? A través de sus estructuras de la iglesia, a través de sus personas, que somos nosotros los cristianos, y que hay que mirar la realidad completa, que es cierto que hay pecado en la iglesia, ¿no? Ciertamente la iglesia peregrina, ¿verdad? Es eso mismo, una iglesia que va en camino hacia la casa del Padre, y lo hace entre luces y sombras, aciertos y desaciertos, pero también mirar cuántos hijos de la iglesia, ¿verdad?, han iluminado al mundo con sus vidas, los santos. Ahí tenemos la vida de tantas personas que han dado su vida precisamente por los demás, y que nosotros debemos saber mirar también esa realidad. Cuando miramos a la iglesia de manera objetiva a lo largo de toda su historia, de todos los siglos, nos damos cuenta cómo efectivamente es tanto lo positivo, mirar lo bueno que la iglesia ha aportado al mundo, versus las sombras que han ocurrido en distintos momentos y que siguen ocurriendo y que las habrá hasta el final de los tiempos. Pero ante todo tener esa certeza de nuestra fe de que la anima el Espíritu Santo, de que es un instrumento universal de salvación, que es misterio de comunión de los hombres con Dios, y saber mirar ante todo lo positivo, que es muchísimo más que lo negativo, aunque lamentablemente a veces algunos pues quieran resaltar solamente lo negativo que ocurre en ella, ¿no? Pero como recientemente ha dicho el Papa Francisco sobre esta problemática en la iglesia del abuso sexual, etcétera, ha dicho, miren, reconocemos con humildad el pecado, ¿verdad?, de algunos de los miembros de la iglesia que han fallado, pero al mismo tiempo hay que decir que ninguna institución en el mundo ha hecho más, ¿no?, por esa situación y por tantas otras que la Iglesia Católica. Y eso lo debemos decir con un sano orgullo, porque es la realidad, ¿no? Es la realidad. Cuánto aporte al mundo, a la historia universal, a la cultura, le debe el mundo a la Iglesia Católica. Eso es una realidad que cualquiera que con una mirada objetiva estudia se da cuenta de que es así. Entonces, yo creo que sí, ha habido en los últimos años quizás una campaña fuerte en contra de la Iglesia, pero no nos debe sorprender, porque en la medida en que seamos fieles a Cristo vamos a ser signo de contradicción para el mundo. Y bueno, en estos días santos que recordamos la pasión del Señor, volvemos a lo mismo, ¿no? Como Él, que todo lo hizo bien, sin embargo lo condenaron injustamente y lo crucificaron, y todo lo hizo bien. Entonces la Iglesia, bueno, debe estar preparada a que, aun cuando todo lo hiciera bien como Jesús, deberá estar preparada para el escarnio público, deberá estar preparada para el sufrimiento, para las acusaciones, ¿no? Es importante saber que cuando la Iglesia ha fallado, pues tener la humildad de saber reconocerlo, de saber pedir perdón y de levantarse y caminar, ¿no? Y eso lo hacemos, lo hemos hecho a lo largo de la historia y lo está haciendo la Iglesia hoy también. Yo creo que es importante tener esa mirada completa, ¿no?, de la realidad. Sí, monseñor. Y decía San Pío X, creo que cuentan la anécdota, ¿verdad?, de cuando fue al seminario romano y le preguntaban, lo contábamos aquí en alguna ocasión, a un seminarista, las notas de la iglesia con las que usted comenzaba una santa católica y apostólica. El Papa creo que le decía al seminarista, te falta una, perseguida. Era que siempre la iglesia será la iglesia, ¿sí? Bueno, eso último que decía, ¿verdad? La suerte del esposo la vive la esposa también. Si Jesucristo lo persiguieron, pues a la esposa, que es la iglesia, pues también experimentará la persecución. Y esa se manifiesta
tanto interna como externamente, esa persecución de la iglesia. Monseñor, ¿algunas últimas palabras, exhortaciones, consejos, tanto para la iglesia o para su diócesis, que quiera regalarnos antes de terminar, que sé que tienes más cositas que hacer durante el día de hoy? Uh-huh. Pues yo quisiera, todos los que nos escuchan, sobre todo aquellos que a lo mejor tienen otros planes para esta semana, que no son precisamente los de ir a la iglesia, que lo piensen un poquito mejor y que saquen tiempo para el Señor. Yo creo que es importante. Vemos en estos días tanta gente, bueno, que se va de vacaciones, etcétera. Y el descanso sin duda es necesario, pero es necesario también sacar tiempo para Dios, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos pensado el Viernes Santo y el Sábado Santo en la mañana, por algunas de las playas que están en el territorio de la diócesis, anunciar, ¿verdad?, a las personas, motivar a las personas que vayan a misa. Pues esperamos que tenemos un avión que va a decir Jesús te espera, y luego jóvenes de la pastoral juvenil repartiendo una hoja a las personas que estén allí en la playa con los horarios de las misas en las parroquias cercanas. Digo eso como un ejemplo de que es importante recordarle a todas las personas que hay que acercarse a Dios. Dios que se acerca a nosotros, que da su vida por nosotros, espera sin duda de nosotros una respuesta que es de amor, en definitiva, correspondencia al amor de Él. Entonces mi invitación sería que todos aquellos que a lo mejor pues, tienen otros planes, pues que todavía están a tiempo de hacer arreglos y sacar un rato para contemplar, ¿verdad?, vivir intensamente ese misterio del Señor, de su pasión, de su muerte, saber morir con Él a todo lo que nosotros debemos dar muerte, saber morir al pecado para resucitar también con Él a la vida de la gracia. De eso se trata la celebración de la Pascua. Muchísimas gracias, Monseñor, por este tiempo, por su espacio. De hecho, esto es suyo. Cuando usted quiera, está abierto de Camino con Jesús para que comparta con nosotros. Así que un fuerte abrazo. Le deseamos una Semana Santa, verdadera. Y sabemos que estamos unidos en el Señor. Muchas gracias y mis felicitaciones otra vez por el programa, que es excelente y mucha gente lo comenta. Así que sigan adelante. Gracias. Señor les bendiga.